y nosotros vamos a estudiar estos versículos como la segunda parte de este título de lo que pedía Jesús cuando oraba, que iniciamos la semana pasada, Juan 17. Bueno, si venís siguiendo el estudio de Juan que hemos venido haciendo, pues recordamos el contexto, ¿no? Jesús se va despidiendo de sus discípulos, les va preparando para lo que viene, les empieza a informar ciertas cosas, algunas se entienden, algunas no, algunas más adelante tendrán que entender. En esta ocasión, en la semana pasada, vimos que Jesús pedía por Él mismo, pero no en una forma egoísta, sino pedía por Él mismo para que a su vez Él pudiese glorificar al Padre, cosa que había hecho en cada momento de su vida, en obediencia y terminando la obra encomendada por Él. Ahora, en esta sección pasa a orar por aquellos hombres que el Padre le había dado. Dijéramos que por sus discípulos, sobre todas las cosas. Eran momentos complicados y además de las instrucciones y además de la enseñanza que les había dejado, ahora tenía que cerrar con una oración al Padre, orando por estos. Yo me marcho, pero estos se quedan. No son del mundo, pero los envía al mundo a dar testimonio. Así que, dicho esto, vamos a mirar cómo vamos a dividir nuestro estudio de lo que Jesús pedía cuando oraba por sus discípulos. Pedía que Dios, Padre, los guardara en su nombre para que fueran uno, que los guardara del maligno o del mal, como dice otras versiones, y que los santificara en su verdad. Bueno, primer punto, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Anteriormente, en el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre y ahora pide, guárdalos en tu nombre. Otras versiones dicen, les he revelado quién eres o te he dado a conocer. Es un poco más interpretativo, aunque no es incorrecta esta traducción. Pero lo cierto es que si vamos al original, en este caso en concreto, la Reina Valera es más literal. Guárdalos en tu nombre. Y en este contexto judío, porque no perdamos de vista que ellos eran judíos, el decir en el nombre del Señor, en el nombre de Yahvé, pues tiene una importancia significativa, además del contexto de Juan, ya que es en Juan donde el propio evangelista nos muestra que Jesús hace significativo para los hombres el nombre del Señor. ¿Cómo se presentó el Señor en la antigüedad con Moisés? ¿Recordáis? Yo soy el que soy, el yo soy. Y claro, esto era un poco como, tiene mucha profundidad, meternos con el nombre de Dios es algo que nos sobrepasa, a mí sobre todas las cosas, pero Juan, el evangelista, hemos estudiado que nos va diciendo el yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Así que Juan resalta esta acción de Jesús, donde hace palpable y hace ver a las personas que todo lo que necesitaban era Dios, porque Dios es el buen pastor, porque Dios es la resurrección y la vida. Es decir, ¿qué me puede faltar en Él? Es todo lo que necesito. Pero a la vez, este gran yo soy, este todopoderoso yo soy, a la vez, fijaros, es nuestro Padre Celestial. Es esa magnificencia combinada con una cercanía, que es nuestro Padre. Por eso Jesús oraba, Padre, que estás en los cielos, por ejemplo. Entonces, vemos esa cercanía que también hace ver a sus discípulos y nos lo hace ver a nosotros, que no tenemos a un Dios lejano, es un Dios poderoso, es un Dios magnífico, pero que no por eso es lejano a nosotros. Claro, el entender y conocer de Dios tiene que ser progresivo. ¿Recordáis las palabras que Jesús les decía en el 16:12? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Yo creo que todos hemos pasado por este proceso, ¿no? Yo recuerdo mucho en la facultad o el seminario que es como una descarga así de enseñanza, demasiada, que no puedes sobrellevar. Y entonces tienes que inconscientemente ir como, se escucha mal, pero como que ir desechando alguna porque no entra todo. Y a mí me pasa que a veces hago alguna consulta y me dicen, pero es que eso lo vimos en el semestre tal, en el curso tal. Y digo, claro, pero es que era tanta la información que en ese momento no entró. Entonces va entrando después, progresivamente. Y así pasaba con los discípulos. No podían recibirlo todo. Así que Jesús fue revelando progresiva y gradualmente la naturaleza de Dios. Y así como lo hizo con ellos, lo hace con nosotros, en la medida también que nosotros queremos aprender de su palabra. Pero sobre todas las cosas, en este primer punto, quiero subrayar el inciso B, para que sean uno. Es decir, Jesús tenía una petición, Jesús estaba por sus discípulos y decía al Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Pero para qué? Y está bastante claro en el texto, para que sean uno. Y fijaros, y no de cualquier forma, no es como tú y yo podemos decir uno, sino que dice así como nosotros. Y ahí nos lleva, ¿a qué nivel nos lleva? Porque claro, si nosotros nos vamos preguntando, ¿qué significa para ti uno o la unidad? Pues tendremos distintas, quizá muy semejantes, quizá la mayoría parecidas, pero puede haber algunos matices. Pero aquí, para que no haya lugar a dudas, Él dice que sean uno como nosotros. Claro, entonces nos lleva a ese nivel como cuando decía, también en Juan, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Claro, ahí ya no hay ambigüedad, ya no es, bueno, ámalo a tu manera, ámalo como mejor puedas. No, dice, ama como yo te he amado. ¡Wow! Entonces ya no hay ambigüedad y es allí donde el Señor nos quiere llevar. Esta es la expectativa de Dios. Nos puede parecer demasiado, nos puede parecer inalcanzable, pero el Señor es lo que está pidiendo claramente, que nos amemos los unos a los otros y además en este caso que haya unidad, para que sean uno como nosotros somos unos, podría agregar. Y esta unidad está, como podemos ver, sustentada en la propia naturaleza de Dios, como tú y yo somos uno. En la naturaleza de Dios es, bueno, no nos vamos a meter aquí, el Dios trino, pero es tres y es uno. Entonces no hay separación. Nuestro Dios es uno. Y en este contexto de unidad, os comparto lo que leía de un comentarista. Dice, el Nuevo Testamento no sabe nada de creyentes aislados. No sé si vosotros habéis hecho un repaso en el Nuevo Testamento y encontráis creyentes, seguidores de Jesús, aislados. El comentarista dice que él no lo encuentra. Dice, donde quiera se encuentran santos que se hallan en comunión y compañerismo. Y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los del pueblo de Dios siempre están juntos? Dice, porque se necesitan unos a otros. Pero esto no viene por iniciativa propia, sino que recordemos, en el aposento alto, cuando Jesús lava a sus discípulos, ¿a qué les llama? ¿A qué les exhorta? Ese entorno, ese contexto es de servicio, pero ese servicio es ¿hacia quién? Los unos a los otros. Dice, Jesús empezó su mensaje del aposento alto lavando los pies de sus discípulos y enseñándoles a ministrarse unos a otros. Sabemos que ministrar significa servir. Ministerio es servicio. Dice, en las horas que seguirían estos hombres, incluyendo al confiado Pedro, dice así, descubrirían lo débiles que eran y cuánto necesitaban los unos el estímulo de los otros. Hermanos, nuestro Señor nos enseña y nos muestra que necesitamos estar unidos. Y estaba en su oración, guárdalos en tu nombre, ¿para qué?
para que sean uno, como tú y yo somos uno. Bueno, vamos a ahondar más adelante en esto. Este tema de la unidad es profundo, importante, como podemos ver. Si Jesús está orando por esto, es porque es importante y debemos considerarlo, porque además de las implicaciones que tiene en el ministerio de la iglesia, en el propósito de la iglesia, podemos verlo simple y sencillamente como un deseo de Jesús delante de su Padre en oración. Si hay una persona que tú aprecias mucho, si hay una persona que tú quieres mostrar tu gratitud y te enteras que quiere unos chocolates, ¿qué haces? Chocolates. Bueno, si te enteraras de una gran personalidad que dice, pues necesito que me lleves algo típico de Cataluña, ¿te nacería hacerlo? Yo creo que sí. Bueno, pues Jesús, tu Señor, mi Señor, tiene el deseo y lo pide en oración que sus discípulos sean uno. Así que esto, el simple hecho de que el Señor lo desea y lo pide, debería movernos, ser intencionales a ser uno. Y cuando hablo de movernos, implica ser intencionales, acciones concretas. Sí, hay que orar, pero luego, ¿qué vamos a hacer en este sentido? Bueno, vamos al punto número 2. El Señor decía en estos versículos, guárdalos del mal o guárdalos del maligno. Ambas son correctas. Primer punto, decía Jesús, versículo 14, les he dado tu palabra. Jesús les había manifestado el nombre y también les había dado su palabra. Jesús recibió, lo dice en el pasaje, Jesús recibió las palabras de Dios y las transmitió a sus discípulos. Ahora sus discípulos les tocaba compartirlas, como también nosotros que las hemos recibido y nos toca compartirlas. Pero no es una palabra, así como Jesús la recibió del Padre, y la palabra que nosotros recibimos no es cualquier palabra, aunque así se quiere desacreditar. Fijaros lo que dice segunda de Pedro 1, 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Escritura es inspirada por Dios, como también lo dice 2 de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. Así que, hermanos, ante nosotros está un milagro más de nuestro Señor. Jesús recibe la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y decía, y se los he dado, les he dado tu palabra a los discípulos. Y luego estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, transmiten a las siguientes generaciones, lo plasman en un libro, y hermanos, ese mensaje del cielo nos llega a nosotros. Esto en sí mismo debería impactarnos y debería hacernos querer bebernos este libro o comernos este libro, como prefiráis. Esa debería ser una reacción natural si entendemos lo maravilloso que ha hecho Dios, porque el Señor decía, les he dado tu palabra. Y la palabra no fue en vano, dio resultado. El propio Jesús decía, han guardado tu palabra, han conocido que todo procede de ti y han conocido y creído que tú me enviaste. Versículos 7 y 8 de Juan 17. Así que les he dado tu palabra y ellos la han guardado, la han conocido y han creído que tú me enviaste. ¿En qué redundó este fruto? Es decir, si ellos habían creído en Jesucristo, que venía de Dios, habían guardado su palabra, ¿en qué redundaba esto para ellos? En salvación. En salvación.
y vida eterna. Pero Jesús, en el mismo versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Inciso B, no les quites del mundo. ¿Por qué el Señor no les quitó del mundo? Alguien podría pensar, si Jesús se iba y ellos estaban en peligro, ¿por qué no simplemente se los llevó? Imagina que tienes que hacer un viaje y tienes que dejar a tus hijos. Dices, "Uy, dejarlos, sobre todo si son pequeños, dices, puede haber ciertos riesgos, ciertos peligros". Alguien diría, mira, si puedes llevártelos, llévatelos. Creo que tiene mucho sentido. Y en esta línea alguien podría decir, ¿por qué Jesús no se llevaba a sus discípulos? Claro, había un porqué, siempre hay un porqué. Retrocedo un poco, Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero fijaros, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Había un propósito. Yo me voy, vosotros os quedáis. Debéis dar testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. El mundo les aborrecería porque no eran del mundo. Esto no era nuevo, hace no mucho estudiamos bajo el título Razones por las que el mundo te aborrece o te aborrecerá. Bueno, eso estaba en Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, ¿por qué el mundo nos aborrece? O matizo la pregunta, ¿por qué el mundo debiera aborrecernos? ¿Qué diríais? ¿Perdón? Porque somos del Señor, sí, y porque no vamos en la corriente del mundo, porque no pertenecemos a su sistema, porque no nos conformamos a sus prácticas y normas, como dice Romanos 12, que no nos conformemos, sino que renovemos. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que, por eso, cuando Él dice, les he dado tu palabra, es una forma de guardarnos del mundo, guardarnos del maligno, porque la palabra es luz, nos revela el engaño del enemigo, el engaño del mundo, y eso hace, o debería hacer, que nos apartemos. Así que, fijaros, el Señor pide, pero a la vez actúa, que los guardes del mundo, les he dado tu palabra. Entonces, es una petición que eleva al Padre, que es importante y necesaria, pero a la vez va acompañado de una acción en la cual Él provee, Él comparte su palabra que ayuda en este sentido a que estemos guardados del maligno. Hermanos, quiero resaltar esta frase, ¿por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos del mundo. No somos del mundo. Cuando pensaba en esta frase de no conformarnos al mundo porque no somos del mundo y decía Jesús, y yo tampoco, como yo tampoco soy del mundo, recordaba cómo el mundo quiere que nos conformemos al mundo. ¿Qué quiere el mundo de nosotros? Que nos conformemos. Recordaba, estas fechas ¿qué se aproxima a estas fechas? Sobre todo en los colegios, por ejemplo. Carnaval. Y recuerdo, cuando estábamos todavía en Alcobendas, que una vez las profesoras, los profesores, tuvieron la brillante idea de que los niños se iban a vestir de niñas y las niñas se iban a vestir de niños. Hermanos, pregunto, ¿tiene esto algo de malo?
Alguien podría decir, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Claro. Dice la palabra que Dios creó hombre y mujer. No confusión. No, Dios te creó hombre y Dios te creó mujer. Todo aquello que sea distinto, ¿de dónde es? ¿Es de Dios o de dónde es? Del mundo. Y dice la Escritura que nosotros no somos del mundo. Y si hacemos esto normal, entonces, ¿qué pasa? Algo no encaja, hay un cortocircuito. Entonces, eres más bien del mundo. Y si eres del mundo, no eres de Dios. Entonces sí que pasa algo. Dios no es un Dios de confusión. Dios creó al hombre y a la mujer y dijo que era muy bueno. Así que, hermanos, no somos del mundo, no actuemos como los del mundo, no nos comportemos como los del mundo, no nos conformemos al mundo. Y en este sentido hay muchas formas. Os traía lo del carnaval, pero podremos sacar muchas otras cosas. Con los jóvenes hemos hablado del yugo desigual. ¿Qué pasa? Tengo una novia del mundo, tengo un novio del mundo. No pasa nada. Pregunto nuevamente, ¿no pasa nada? ¿Recordáis lo que pasó cuando el pueblo de Dios llegó a Canaán y les dijo el Señor, no os juntéis, no os unáis, no nada de esto porque os atraerán a la idolatría? Pero claro, nosotros somos más espirituales que ellos, ¿no? A nosotros no nos va a pasar. Yo estoy fuerte en Cristo. Yo le voy a traer a los pies de Cristo. A mí no me va a jalar. Hermanos, ¿qué dicen las estadísticas? Pero olvidaros de las estadísticas. ¿Qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual. Y no os unáis, no solo pensemos en matrimonio. Es cualquier unión, noviazgo. Así que no podemos conformarnos al mundo. Lo dice el Señor, lo reitera, lo repite. No os conforméis al mundo, porque no sois del mundo. Te estás conformando al mundo. El mundo no te aborrece. Te sientes como pez en el agua en el mundo. Te tengo una mala noticia, que a lo mejor para ti no es mala. Hermanos, el Señor decía en el inciso C que los guardes del maligno. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Has sido engendrado por Dios? ¿Eres hijo de Dios? Has sido engendrado por Dios. Eres una nueva criatura. El maligno no le toca. Y luego entonces no practica pecado. No nos confundamos. Todos hemos pecado y todos pecamos. Pero no todos debemos practicar pecado. Así que, hermanos, la Escritura es clara, no sois del mundo, no te ruego que los quites del mundo. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, estamos mencionando el mundo, la Escritura dice el mundo, pero ¿quién está detrás de este sistema? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? El príncipe es el principal, el jefe. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo.
Así que si tú te conformas al mundo, si tú andas en el mundo, si tú practicas lo del mundo, si tú le dices al mundo que todo está bien, ya te digo que no estás en el camino de Dios, estás en el camino de Satanás. Y me pongo a temblar si eso no te hace temblar. El enemigo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice el Señor que los guardes del maligno. Bueno, Él nos guarda, oraba por nosotros y nos daba su palabra, nos dio su Santo Espíritu. Y esta es una manera muy práctica de guardarnos del maligno. ¿Cómo guardarnos del maligno? Nos da su palabra, nos aparta de lo malo, nos señala el peligro, nos dice por aquí no, como hemos leído en Levítico, sed santos porque yo soy santo. No os contaminéis, mucho de Levítico va en esto, para que identifiquéis lo que es bueno y lo que es malo, para que no os confundáis. Tenéis que distinguir si esto es, y da descripciones muy detalladas, ¿no? Por ejemplo, con las enfermedades de la piel, si el vello es blanco, entonces, y si está más hendido, y sí, entonces está contaminado, y si no, se considerará puro. Y al final dice, para que podáis distinguir. Hermanos, necesitamos poder distinguir. Hoy necesitamos que el Señor nos ayude a ver lo que es bueno y lo que es malo, porque aunque no nos pareciera, muchas veces tragamos lo que es malo, lo pasamos por bueno. O lo pasamos por inofensivo. No pasa nada, que mi hijo vaya de niña, no pasa nada. Sed santos, porque yo soy santo. Vosotros sois linaje escogido. Nación santa. Hermanos, no pasa nada. La gente, el mundo, incluso alguien en la iglesia te dirá que no pasa nada. Y eso me da pena decirlo. Alguien alguna vez en la iglesia te dirá, no pasa nada. A mí me han dicho algunas cosas en la iglesia que no pasa nada. Pero hermanos, olvídate de lo que diga cualquier persona, sobre todo el mundo, e incluso lo que diga yo. Sobre todas las cosas, lo que diga el Señor. Sobre todas las cosas. Y el Señor, en su palabra, dice que seamos santos. Pero no solo dice eso, Jesús dice en el versículo 17 que su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Claro, ahora pasamos al tema de la santidad. Tu palabra es verdad. Dice, bueno, una frase que leí de Moody, dice que él escribió en la tapa de su Biblia, este libro, la Biblia, te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de este libro. Otra frase que me resultó muy interesante es que dice, uno de los primeros pasos hacia una vida mundana es el descuido de la palabra de Dios. Uno de los primeros pasos hacia una vida mundana es el descuido de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿descuidas la palabra de Dios? Porque si es así, ¿sabes hacia dónde has puesto rumbo? ¿Quieres que te lo diga? Hacia el mundo. Y el Señor dice, no, el mundo no os conforméis al mundo. Porque sabéis de quién es el mundo, lo he dicho. No vayas hacia allá. No os conforméis al mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Y lo que quiere es robar, matar y destruir. Pero yo te pregunto, ante la petición de Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Descuidas el estudio de la palabra de Dios? ¿Cada cuánto lees la Biblia? Hermanos, si no vamos a la palabra de Dios cada día,
estamos despreciando la verdad de Dios. Estamos bloqueando su petición en oración, porque Jesús pedía, santifícalos en tu verdad. Si tú vas a su verdad, serás santificado. Y el Señor quería que fuese santificado. Y si yo no lo hago, estoy yendo en contra del deseo y de la voluntad de aquel que dio su vida por mí. ¿Tiene sentido eso? Yo creo que no tiene sentido. Estamos rechazando la santificación, estamos desobedeciendo el mandato de dar testimonio. Es tal el caos, es tal el desastre si yo no voy a la palabra de Dios cada día que debiera cuestionarme si soy cristiano. ¿O qué clase de cristiano? Si existe clases de cristiano. Que ya os digo que no. Entonces, Jesús pedía, santifícalos en tu verdad. ¿Estamos siendo santificados en su verdad? Y fijaros, estoy diciendo de leer la Biblia, pero esto no es todo. Leer está genial, pero es el primer paso, porque no solo es leer, pum, 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 ya terminé, pongo ahí, pum, ya, cumplido, sino que es meditar, es encontrarnos con Dios. Hemos de obedecerla, hemos de vivirla, hemos de compartirla. Y esto todo de manera natural, porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque queremos alimento, necesitamos guía. A veces oramos, Señor, guíame. ¿Es una petición legítima? Yo creo que sí, muy legítima. Pero luego, lo que a lo mejor no es tan legítimo es cómo creemos que Él nos va a guiar. Y no voy a criticar esto, pero a veces creemos que, mira, si se mueve ese árbol, Dios me está diciendo que entonces tome esta decisión. Y si me encuentro una basura de tal color, entonces me está diciendo que no, que haga la otra cosa. Yo no digo que el Señor a veces nos pueda dar señales en este sentido, pero antes que va, la palabra, claro, Él aquí me revela su voluntad. No necesitas muchas más cosas. Sí, el Señor te puede confirmar algo a través de un hermano, de alguna predicación, pero tú puedes buscar aquí lo que debes hacer en cualquier situación. Bueno, versículo 18, los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, hemos hablado de esto. Hemos de testificar, tenemos un propósito y tenemos que cumplirlo. Pero en este contexto de santidad, no quiero que confundamos el concepto, porque Él quería que fuesen santificados, pero a la vez los enviaba en medio de lobos. Luego podéis leer Mateo 10:16 en la primera parte. Quiero que los santifiques en tu verdad, pero luego los enviaba. Así que ser santificado no significa hacernos una ermita, no significa apartarnos de todo porque he de ser santificado. O ser santificado no significa juntarme solo con aquellos que tienen mi nivel espiritual, ¿no? No, con estos pecadores yo no me junto, yo solamente con los que ya empezamos a flotar, ¿no? Hermanos, si somos del Señor, somos llamados a traer a la gente de las tinieblas a la luz. Jesús quería que sus discípulos fuesen santos, pero a la vez los enviaba al mundo a dar testimonio de Él, con todo lo que ello implicaba. El jueves, André predicaba sobre me es necesario pasar por Samaria. Y claro, Jesús lo dijo y Jesús lo hizo. Y también a nosotros nos es necesario, porque dice que hemos de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Así que nos es necesario, pero quiero hacer un matiz. El ir a Samaria no significa que yo practique los pecados de Samaria. Porque a veces decía, me he hecho a judíos y a griegos, pero sin pecado. Jesús se hizo como uno de nosotros.
¿Cierto? ¿Cierto? Pero sin pecado. No confundamos. Porque diga, es que yo por ganar a este borrachín o por ganar a este que anda en drogas, pues yo, mira, para que vea que soy como él. No. Sí, somos enviados. Nos es necesario ir pero sin pecado. No vamos a practicar pecado. Tenemos que amar a estas personas y traerles a Cristo, pero no tenemos que practicar lo que ellos practican. Así que entendamos el concepto de santidad. El Señor quiere que seamos santificados, pero en un concepto correcto. Dice versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, esta es una de las peticiones de Jesús, la santidad. Nuestro título principal es ¿qué pedía Jesús cuando oraba? Bueno, Jesús pedía santidad para sus discípulos. Así que ciertamente hemos de estar separados para Dios, pero en el buen sentido, no hacernos una ermita y tampoco contaminarnos con el mundo. Entendamos el equilibrio. No somos del mundo, no practicamos del mundo, pero somos enviados al mundo. Y tenemos que, guiados por el Espíritu Santo, mantener el equilibrio correcto para no errar. Jesús, parte de lo que pedía es, no los quites del mundo. Hermanos, somos santificados en su verdad, somos limpiados por su verdad. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, ¿veis el patrón? Palabra, palabra, palabra. Santificados en su palabra, limpiados en su palabra, guardados en su palabra. ¿Qué necesitamos hacer? El mensaje es claro, y no solo hoy, desde siempre. Hermanos, ya luego lo que hagamos con ello, pero el mensaje, lo que Dios quiere de su pueblo es santidad. Lo que Dios quiere de su pueblo es que seamos guardados del maligno, pero mediante estos medios, ¿no? Sobre todo la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a mirar unas conclusiones. Vamos a hablar un poco de Judas, aunque no es el énfasis que he dado a esta lección. Evidentemente hay cosas que aprender en esto. Dice el versículo 12, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, hay personas que preguntan si Judas perdió su salvación. O incluso una pregunta muy interesante, si Jesús está hablando de que Dios guarda a sus discípulos, de que Él mientras estuvo guardó y cuidó a sus discípulos, ¿por qué no guardó a Judas? Versículo 9. Yo ruego por ellos, no por el mundo. Hermanos, Jesús le decía al Padre, los que me has dado, los que me pertenecen, los que me siguen, los que verdaderamente son mis discípulos. Pero el problema de Judas, el gran problema de Judas es que no era creyente. Judas nunca creyó. Judas no fue discípulo en el sentido correcto. Estaba con él, le seguía, pero no creía en él. Nunca fue limpiado, Juan 13:11. Así que Judas nunca perdió la salvación. Simple y sencillamente nunca la tuvo. O como dice un comentarista, Judas es un ejemplo de un incrédulo que fingió tener la salvación, pero que al final de cuentas quedó descubierto como un fraude. Judas fingió tener la salvación, pero hay otra modalidad en este sentido. A veces creemos tener la salvación y no la tenemos. Y eso es igualmente peligroso e igualmente será descubierto en un momento. Dice Mateo 7, 21 y 23, no os conozco hacedores de maldad. Judas
pasó tiempo con el Maestro, vio grandes milagros, estuvo cerca de la salvación y sin embargo se perdió. Hermanos, que nosotros no hagamos un Judas, que pasemos mucho tiempo en la iglesia. Yo estoy en la iglesia desde que era niño y tengo 20, 30, 40 años en la iglesia, pero es muy triste que pasemos tanto tiempo y no hayamos tenido un encuentro con Jesús. ¿Esto puede pasar? Tristemente sí. Nosotros podemos ser creyentes y a veces nuestros hijos no lo son. Se ha dicho muchas veces, la salvación se hereda, Dios tiene nietos. Es un tema serio que no debemos descuidar y que pasó Judas estando con Jesús. No creyó en él. Hoy hay mucha gente que no cree en Jesús y compartimos el Evangelio y decimos que solo es el camino, la verdad y la vida a Jesús y que solo en Él hay salvación. Y hay gente que, ¿qué pasa? Pero mientras hay tiempo, seguiremos compartiendo el Evangelio. El problema es cuando el tiempo se agote y seamos llamados a cuentas. Quiero pasar al segundo punto. Petición concedida. ¿Es posible que Jesús pida algo y no lo reciba? ¿Qué diríais? Jesús, a lo mejor tú y yo, pero Jesús pidió algo al Padre. ¿Es posible que no lo reciba? ¿Qué diríais? Jesús pidió unidad. ¿Se le ha concedido? Pensad la respuesta. Puede ir en doble sentido. Puede ser un no rotundo, puede ser un sí rotundo. Como con el caso de Judas. Sí, pero ¿para quiénes? Hermanos, es un tema a tratar, es un tema a reflexionar. ¿Estamos unidos? ¿Estamos lo suficientemente unidos? ¿Estamos al nivel de unidad que Dios o que Jesús en este caso deseó? Y preguntarnos si no estamos unidos o no estamos tan unidos como deberíamos, ¿por qué? Si Jesús decía, les he dado tu palabra, nos dio el Espíritu Santo, nos capacitó, nos dio todo lo necesario para que esa unidad fuese una realidad. ¿Por qué no estamos unidos? Bueno, hay muchas respuestas posibles. No sé qué esté pasando en tu mente, pero es una respuesta que debemos plantearnos y debemos accionar en este sentido. Jesús pedía unidad, pedía que diésemos testimonio y pedía santidad. Hemos de estar unidos. ¿Para qué ha de unirse y para qué ha de reunirse la iglesia? ¿Cuál es nuestra razón de ser como iglesia? Y os comparto estas palabras del versículo 10. He sido glorificado en ellos, decía Jesús. Se refería a que había sido manifestado el carácter de Jesús en las vidas de sus discípulos. Jesús, a través de ellos, se estaría revelando al mundo en aquel tiempo. Y en este tiempo, ¿a quién toca hacer esta labor? A la iglesia. Hermanos, el mundo de aquel tiempo conocía a Jesús a través de sus discípulos y tenía una idea, una imagen de quién era Jesús. Hermanos, ¿qué idea, qué imagen tiene el mundo hoy de lo que es Jesús o de quién es Jesús? ¿Qué imagen tiene el mundo de Jesús? ¿Es una buena imagen o una mala imagen? Tiene una mala imagen. ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables? ¿Estaremos haciendo algo mal? Si el mundo
tiene una mala imagen de Jesús, una mala imagen de Dios, es porque estamos reflejando algo distorsionado, estamos reflejando algo que no deberíamos, una imagen errada de lo que es Dios. Y no es el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos testimonio al mundo, que seamos luz. Bueno, no tuve oportunidad de escucharlo, pero que seamos luz y sal al mundo. Quiero terminar con este último punto. ¿Qué pides tú? Porque Jesús pedía, pero a la vez había vivido y había realizado todo lo necesario para que las cosas funcionaran y se hiciesen. Dios hace el gran milagro, pero hay algo que nos ha delegado. Quiero que pensemos en qué estamos pidiendo, pero sobre todas las cosas, qué estamos haciendo para que esto suceda. Y no estoy diciendo que yo ocupe el lugar de Dios o que ocupemos el lugar de Dios. No, Él hace el milagro. Nosotros pedimos, pero luego hay cosas que nos tocan hacer, cosas concretas. Por ejemplo, ¿pides santidad? ¿Soléis pedir por santidad a Dios? Si no lo hacéis, hacedlo. Pero si yo pido santidad, ¿qué me toca hacer a mí en pro de la santidad? Claro, Señor, santidad. ¿Y dónde? ¿Dónde se cliquea para descargarlo? ¿Dónde? Dice versículo 17, santifícalos, ¿en dónde? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué me toca? Quiero santidad, maravilloso. Estoy orando por santidad, maravilloso. ¿Qué me toca hacer? Pides que el Evangelio sea proclamado en todos los pueblos. ¿Es una buena oración? Los jueves, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos orando por pueblos de Cataluña, por pueblos de España, estamos orando por capitales de provincia y estamos orando también por misiones internacionales. Eso es maravilloso, pero luego también ¿qué toca? ¿Hay algo que podamos hacer, algo más? Jesús pedía unidad, nosotros oramos por unidad. ¿Hay algo que yo pueda hacer para que haya unidad en la iglesia? ¿Hay algo? Sí. El Señor lo hace. No malentendáis. Pero ¿me toca a mí hacer algo en pro de la unidad? Sí. Mucho. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo qué cosas me toca en pro de la unidad, hermanos? Amar, perdonar, servir, wow. Palabras gordas, ¿eh? Amar, perdonar, servir. ¿Puedo hacer eso? ¿Debo hacer eso? Jesús pedía unidad. Unidad como tú y yo, decía Jesús. ¿Pides que no haya más bancos vacíos? ¿Puedes hacer algo al respecto? ¿Qué cosas puedes hacer al respecto? ¿Pides que la iglesia esté limpia? ¿Puedes hacer algo al respecto? Es el patrón que quiero que entendamos. ¿Qué pides? ¿Qué haces? Es bueno pedir, es bueno orar, pero luego hay algo que el Señor nos dice que hagamos. Viene a mi mente cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, están un poco atrapados entre el ejército y el mar, y Moisés dice, Señor, y dice, ¿por qué clamas a mí? Dice, extiende tu vara y cruza. Es decir, yo te he dado los elementos, úsalos, cruza, haz, avanza. Entonces, hermanos, pidamos, pero ¿qué hacemos al respecto? Y no vale decir, bueno, pues entonces no pido nada y así no asumo ninguna responsabilidad. Tampoco vale eso, porque no somos llamados a eso. Así que, hermanos, unidad, protección, santidad.
Jesús pedía esto por sus discípulos. Él hizo su parte, hizo su gran parte. Hoy es nuestro tiempo y toca hacer nuestra parte. ¿Quieres hacerlo? ¿Harás tu parte? Hermanos, que el Señor nos ayude y nos guíe y nos empuje a hacer nuestra parte. Que el Señor nos bendiga.